Con su permiso, compañera presidenta, a 6 años de la llegada de Calderón, nos encontramos tarde, demasiado tarde, evaluando, o mejor dicho, lamentando lo que ha significado su gestión al frente del Ejecutivo Federal. Es importante recordar aquí que la principal razón de ser del Estado, la que le da origen y sentido, es garantizar la seguridad de los habitantes, de los ciudadanos. En esta materia, Felipe Calderón no ha cumplido. En el México de hoy, campea la impunidad y nadie tiene la vida asegurada. Son excepcionales los lugares del territorio nacional donde no existe la violencia y la delincuencia organizada. El que dijo en campaña que llegaba con las manos limpias, termina su sexenio en un océano de sangre, con la sangre de más de 90,000 muertos, producto de la errática, terca, imprudente e ineficaz guerra que inició hace 6 años, sin estrategia y sin planeación contra el crimen organizado. Según cifras de la Procuraduría General de la República, desde diciembre de 2006 y hasta septiembre del año pasado, 47,515 personas murieron en hechos vinculados con el crimen organizado. Esta cifra no ha sido actualizada, pues se omitió en este informe, pero organizaciones civiles y medios de comunicación estiman que son más de 90,000 muertos, a los que se suman 30,000 desaparecidos. Cifras que hay que contrastarlas con los supuestos logros de esta estrategia, en la que como resultado se tiene que han muerto o han sido capturados 22 de los 37 criminales identificados como los más buscados. Esta guerra es cuestionada incluso por los miembros de las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales purgan ahora procesos penales y que son personajes que hasta hace poco eran reputados como gente de una gran calidad moral y de un gran prestigio en la milicia. Hoy, con este escenario, Calderón hereda un avispero alborotado, por decirlo coloquialmente, y se tienen que tomar decisiones urgentes en materia de seguridad, cambiar la estrategia de fondo, porque no puede ser posible, como se afirma en el 6º informe, y lo cito textualmente, que han disminuido los índices delictivos y que el fenómeno de la violencia está concentrado en algunos municipios y no es un común denominador en todo el país. Falso. ¿En qué mundo vive? La violencia se ha generalizado en prácticamente todos los rincones del país. Parece normal despertar con noticias de balaceras, descabezados, descuartizados, narcobloqueos, gasolinazos, y no la elevación del precio de la gasolina, sino explosiones en las gasolineras y ajustes de cuentas en diferentes regiones del país. Este es el nuevo lenguaje del México sangriento. Sigamos repasando los compromisos no cumplidos. Calderón prometió en campaña ser el presidente del empleo, con la creación de 1 millón de trabajos al año,
En realidad, de 2007 a la fecha, se informa sobre la creación de 2.240.000 empleos, apenas una tercera parte de lo prometido. Pero el tema no es la cantidad, sino también la calidad de los empleos que se han generado. Los ciudadanos ven que lejos de cumplirse las expectativas, las oportunidades laborales que encontraron durante este sexenio fueron pocas, mal pagadas y con pocas prestaciones de seguridad social. Las relaciones con sindicatos, actores políticos y sociales están severamente lastimadas. No satisfecho con ello, el gobierno de Calderón negocia ya con el próximo gobierno impuesto una iniciativa de reforma laboral que presentó de última hora. Desde ahora advertimos, como Movimiento Ciudadano y como parte del Frente Legislativo Progresista, la reforma laboral no la vamos a aprobar sobre las rodillas. Es evidente que el Ejecutivo pretende un albazo legislativo. Un tema de esta naturaleza, de esta relevancia, requiere de un amplio e informado debate y de la concertación con las fuerzas políticas, pero sobre todo con los sectores productivos, con los trabajadores que son la fuerza del país. El trámite preferente no es irresponsabilidad ni salvoconductos legislativos, tampoco la aprobación de cualquier ocurrencia de fin de sexenio. Se requieren foros de discusión y de debate sobre la reforma laboral. Una amplia discusión donde especialistas y representantes de los distintos sectores den su opinión para construir un marco jurídico laboral que concilie los derechos de los trabajadores con una justicia expedita. En el ocaso de una administración cuestionada desde su origen, no vamos a darle un cheque en blanco para que se afecte a los trabajadores de México y le haga el trabajo sucio a la próxima administración producto del robo electoral. Y ya que estamos en ello, revisemos lo que este sexenio nos ha dejado en materia de democracia y gobernabilidad. Origen es destino. Evidentemente que no se podía esperar en un sexenio que deriva del fraude electoral amplitudes democráticas. A 6 años venimos ahora nuevamente de un proceso electoral que, lejos de garantizar equidad, imparcialidad y certidumbre, ha profundizado la desconfianza, el repudio y un nuevo conflicto electoral. Se pretende arraigar una democracia prostituida en la que lo que vale es el dinero y la corrupción. No estamos de acuerdo con el fallo fallido del Tribunal Electoral y no vamos a claudicar en nuestra lucha por la transformación democrática del país. Los magistrados y consejeros electorales, así como el titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, deben renunciar para recomponer el desastre que provocaron. Desde luego que eso es mucho pedir para quienes convalidaron todas las irregularidades, particularmente los magistrados que se convirtieron en matraqueros del candidato del PRI. Por eso reiteramos que en los próximos días vamos a promover un juicio político en su contra por el grave daño a la democracia y por haber mancillado nuestra Constitución al convertirse en cómplices de este atraco. En materia de democracia, vamos para atrás como los cangrejos. Se reformaron leyes para que el presidente solo envíe su informe anual, mientras que en los países democráticos el Ejecutivo y los secretarios del gabinete dan la cara y responden a los cuestionamientos de los legisladores. Por eso esta glosa más parece
un foro de complacencias y reclamos que un ejercicio de rendición de cuentas. En síntesis, en materia de política interior, el saldo es un rotundo fracaso. Todo lo aquí dicho, inseguridad, antidemocracia, desempleo, encuadran en un Estado fallido. Este es el saldo de Felipe Calderón, un Estado fallido en un esquema de restauración autoritaria. Este sexenio al fin llegó a su fin. Sin embargo, se avecinan 6 años peores si este Congreso no se asume como uno de los poderes de la Unión y hace un auténtico contrapeso al Ejecutivo. Por eso, Movimiento Ciudadano propone la revocación del mandato para no tener que esperar 6 años para ver si sobrevive el país. Es muy sencillo, el que no cumpla se va. Es devolverle al ciudadano el poder de decidir quién le gobierna, de exigirle cuentas y de cambiarle si éste no responde. Es nuestra posición, compañeros legisladores, respecto a la política interior. Un fracaso, este es el saldo de Felipe Calderón. Gracias. Gracias, diputado.